Empezamos con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pasaje de una obra de Robert Louis Stevenson. ¿Han escuchado? Del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nací en el año de 1800 y algo, heredero de una gran fortuna, dotado además de excelentes partes, con natural inclinación al trabajo, ganoso del aprecio de los sabios y de los buenos entre mis prójimos, y por tanto, como puede suponerse, con todas las garantías de un porvenir honroso y distinguido. Y a decir verdad, la peor de mis faltas tan solo consistía en una disposición alegre, ansiosa de placeres, cualidad que ha hecho felices a muchos, pero muy difícil de reconciliar para mí con mi imperioso deseo de llevar a la cabeza muy erguida y de ostentar ante las gentes un continente más que ordinariamente grave. De aquí vino a resultar que oculté mis goces. Y cuando llegué a la edad de la reflexión y empecé a darme cuenta de mis progresos y posición en el mundo, ya estaba condenado a una profunda duplicidad en mi vida. Esas dos regiones, del bien y del mal, que dividen y componen nuestra doble naturaleza, me hizo meditar profunda e insistentemente en esa dura ley de la vida que está en el fondo de toda religión y que es una de las fuentes más copiosas de sus padecimientos. Aunque hombre de dos caras, no era yo, en modo alguno, un hipócrita. Mis dos aspectos eran genuinamente sinceros. No era yo menos mi propio ser cuando dejaba a un lado todo freno y me hundía en la vergüenza que cuando trabajaba a la luz del día en adelanto de la ciencia y en remediar ajenas desdichas y dolores. Y sucedió que la orientación de mis estudios, que tendía por completo hacia lo místico, metafísico y trascendental, ejerció gran influjo y proyectó viva luz en este conocimiento de la perenne lucha entre mis componentes. Día por día, y así, desde el punto de vista moral como desde el intelectual, me iba sin cesar acercando a esta verdad, por cuyo descubrimiento incompleto he sido condenado a tan horrendo naufragio. Que el hombre no es realmente uno, sino dos. Digo dos, porque el avance de mis propios conocimientos no pasa más allá de este punto. Aventuro la profecía de que otros vendrán y me dejarán atrás e irán más lejos por las mismas sendas. Yo, por mi parte, por la propia naturaleza de mi vida, avancé sin vacilar en una dirección y solo en una, y fue en la esfera de la moral. Y en mi propia persona donde me di cuenta de la completa y primitiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas contendían en el campo de mi conciencia, y si podría decirse con razón que cualquiera de ellas era la mía, es porque lo eran esencialmente las dos. Y desde muy pronto, ya antes de que en el proceso de mis descubrimientos científicos se vislumbrase la más vaga posibilidad de tal milagro, me había acostumbrado a acariciar con delectación, como dulce sueño, la idea de que el hombre no es uno, sino dos contenidos entre dos fuerzas antagónicas y develado a través de una multiplicidad heterogénea de rostros. Soñaba con la separación de esos elementos. Si cada uno de ellos, me decía, pudiera ser alojado en una personalidad distinta, la humanidad se vería aliviada de una insoportable pesadumbre. El protervo seguiría su camino, libre de las aspiraciones y los remordimientos de su inflexible hermano gemelo, y el justo podría caminar libre y seguro por su senda ascendente, sin estar expuesto a deshonras y penitencias por culpa de una maldad que no era suya. Era el anatema de la humanidad que estuviesen atadas juntas en un solo haz esas dos cosas antagónicas, y que en la dolorida entraña, en la conciencia, los dos gemelos irreconciliables mantuvieran una lucha sin tregua. Hasta ese punto habían llegado en mis reflexiones, cuando una luz indirecta empezó a iluminar el tema desde la mesa del laboratorio. Comencé a percibir en grado mayor de lo que hasta ahora se había llegado nunca, a insinuar la vacilante inmaterialidad, la efímera inconsistencia como la de una neblina de este cuerpo al parecer tan sólido con el que andamos vestidos. Encontré que ciertos agentes tenían el poder de sacudir y arrancar esa carnal vestidura, como puede agitar el viento entre los cortinajes de un pabellón. Por dos razones de peso no profundizaré mucho en esta parte científica de mi confesión. La primera, porque he aprendido a mi costa que el sino y carga de nuestra vida
lo llevamos atado para siempre a los hombros y que cuando intentamos sacudirlo, vuelve a nosotros con más extraña y espantable pesadumbre. La segunda, porque como mi relato va a demostrarlo, con harta evidencia, mis descubrimientos eran incompletos. Baste pues con que diga que no solamente descubrí que mi cuerpo natural no era más que un mero hábito o fulgor de las fuerzas que constituían mi espíritu, sino que me manejé para componer una droga por cuyo medio se podía destronar a esas fuerzas de su supremacía y subsistir aquella forma y apariencia por una segunda, la cual no sería menos natural en mí porque fuera la expresión y llevase el sello de los elementos más bajos de mi alma. Vacilé mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experimentación, pero la tentación de un descubrimiento tan insólito y trascendental prevaleció al fin sobre las sugestiones del temor. Hacía mucho tiempo que había preparado la tintura. Compré inmediatamente una gran cantidad de cierta sal llegada de Oriente, que según sabía de boca de algunos especialistas expertos en alta alquimia, era el último ingrediente que se requería. Y ya tarde, una noche maldita, compuse los elementos, los miré hervir y humear en la copa, y cuando la ebullición hubo cesado, con un brioso ataque de valor me bebí la poción. Sentí enseguida dolores desgarradores, como trituración de los huesos, mortales náuseas y un horror del espíritu que no podía ser sobrepasado a la hora del nacimiento o de la muerte. Después empezaron a calmarse rápidamente esas agonías y volví en mí como si saliera de una gran enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo nuevo, inefable y por su misma novedad increíblemente agradable. Sentíame más joven, más ligero, más feliz físicamente, y en mi interior me daba cuenta de una arrebatada osadía, de un fluir de desordenadas imágenes sensuales que pasaban raudas por mi fantasía como el agua por el saitín de un molino, de un aflojamiento de todas las ligaduras del deber y de una desconocida, pero no inocente, libertad del alma. Me sentía el primer aliento de esta nueva vida más perverso, 100 veces más perverso, un esclavo vendido a mi demonio innato. Y esta idea, en aquel momento, era como un delicioso vino que me tonificaba. Estiré los brazos embriagados por la frescura de esas sensaciones y en aquel instante noté de pronto que había perdido parte de mi alma. No había entonces espejo en mi cuarto, el que ahora está junto a mí. Mientras escribo, fue traído más tarde precisamente para esas transformaciones. La noche, entre tanto, había ya avanzado hasta la madrugada y ésta, negra como era, estaba ya a punto de engendrar el día. Las gentes de mi casa dormían, sumidas en las horas de más pesado sueño, y enardecido como estaba por la esperanza y el triunfo, decidí aventurarme en mi nueva forma hasta mi alcoba. Crucé el patio y pude pensar que las constelaciones desde allá arriba me miraban con asombro. La primera criatura de tal especie que su insomne vigilancia les había revelado desde la eternidad. Me deslicé por los pasillos, un extraño en mi propia casa, y al llegar a mi cuarto vi por primera vez la fisonomía de Edward Hyde. Debo hablar aquí solo en hipótesis, diciendo no lo que sé, sino lo que imagino más probable. El lado malo de mi naturaleza, el que ahora había yo transferido la virtud plasmante, era menos robusto y estaba menos desarrollado que el lado bueno que acababa de deponer. Además, en el decurso de mi vida, que después de todo, en sus 9/10 partes había sido de esfuerzo, virtud y dominio de mí mismo, el lado malo había sido mucho menos ejercitado y se había gastado menos. Y de aquí vino a resultar, según pienso, que Edward Hyde fuera mucho más pequeño, más delgado y más joven que Henry Jekyll. Así como la bondad resplandecía en el semblante del uno, la maldad estaba escrita clara y patentemente en la cara del otro. El mal, además, que aún debo creer que sea la parte mortal del hombre,
había dejado en aquel cuerpo una impresión de deformidad y de ruina. Y sin embargo, cuando contemplé la fealdad de aquel ídolo en el espejo, no sentí repugnancia alguna. Antes lo recibí con un impulso de alegría. Aquel era también mi propio ser, parecía natural y humano. A mis ojos representaba una imagen más viva del espíritu, parecía más directa y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mía. Y hasta ese punto tenía yo, sin duda, razón. He observado que cuando revestía la forma de Edward Hyde, nadie podía acercarse a mí por primera vez sin sentir un recelo físico de la carne. Esto, según me lo explico, es porque todos los seres humanos con quienes tropezamos son un compuesto del bien y el mal. Solo Edward Hyde, en las filas de la humanidad, era puro mal. Solo me detuve un momento ante el espejo. El segundo y decisivo experimento estaba todavía por intentarse. Aún había que ver si había perdido mi identidad sin posibilidades de rescatarla y debía huir antes que llegase el día de una casa que ya no era la mía, y apresuradamente, al volver a mi gabinete otra vez, preparé y bebí la copa. Sufrí de nuevo las angustias de la disolución de mi ser y otra vez volví en mí con el carácter, la estatura y la cara de Henry Jekyll. Aquella noche había llegado a la encrucijada fatal. Si yo me hubiera acercado a mi descubrimiento con más noble espíritu, si me hubiera arriesgado al experimento mientras estaba bajo el imperio de generosa y elevada aspiración, poética o trascendental, todo habría sido distinto, y de esas agonías de muerte y alumbramiento habría surgido como un ángel y no como un demonio. La droga carecía en su acción de discernimiento, no era divina ni diabólica, no hacía sino quebrar las puertas de la prisión, y como los cautivos de Filipi, lo que estaba dentro se escapa. En aquel tiempo mi virtud tenía adormecida a mi maldad, que su propia ambición mantenía despierta. Estaba en acecho y pronta para aprovechar la ocasión, y lo que salía afuera era Edward Hyde. De aquí que si bien tenía yo ahora dos caracteres, así como dos apariencias, uno era pura maldad, y el otro seguía siendo el antiguo Henry Jekyll. Aquella mezcla incongruente de cuya reforma y mejora había ya aprendido a desesperar. La tendencia era, pues, completamente hacia lo peor. Antes de ahora, había habido gentes que han alquilado rufianes para ejecutar sus crímenes, mientras ella y su reputación quedaban guarnecidas a la sombra. Yo he sido el primero que haya hecho eso para sus placeres. Yo fui el primero que así pudo pasear solemnemente ante los ojos del público, con un cargamento de campechana responsabilidad, y en un instante despojarme de esas cosas postizas y zambullirme de cabeza en el mar del libertinaje y la crueldad. Para mí, envuelto en mi manto impenetrable, la seguridad era completa. Edward Hyde ni siquiera existía. No tenía más que traspasar las puertas del laboratorio, disponer de un par de segundos para mezclar e ingerir la bebida que tenía siempre preparada, y cualquier cosa que hubiera hecho Edward Hyde se desvanecería como el vaho del aliento sobre un espejo, y allí, en su lugar, tranquilamente en su casa, seguro y fuera del alcance del destino, estaría un hombre que podía permitirse tomar a broma toda sospecha: Henry Jekyll. Los goces que me apresuré a buscar bajo mi disfraz eran, como he dicho, indignos. No podía, en justicia, emplear un término más severo, pero en manos de Edward Hyde pronto empezaron a derivar hacia lo monstruoso. A menudo, cuando regresaba de esas excursiones, quedábame sumido en una especie de estupor ante la depravación de mi reemplazante. Este familiar que yo había evocado de mi propia alma y a quien enviaba solo para que hiciese su gusto, era un ser profundamente maligno y villano. Todos sus actos y pensamientos se centraban en sí mismo. Bebía con avidez bestial el deleite que emanaba de la tortura infligida al prójimo. Era inexorable, como un hombre de piedra. Henry Jekyll quedábase a veces despavorido ante los actos de Edward Hyde, pero la situación estaba fuera de las leyes normales e insidiosamente aflojaba las estrechas ataduras de la conciencia. Todas las mañanas,
Al despertar, volvían otra vez a él sus buenas cualidades, al parecer incólumes. Y hasta se apresuraba cuando era posible a remediar el daño que Hyde había hecho, y así adormilaba su conciencia. ¿Era Hyde después de todo el culpable? ¿Y nadie más que Hyde? ¿Jekyll no se habría hecho peor? En ese momento de su narración, Henry Jekyll vio aparecer el crepúsculo y se perdió en la oscuridad de la noche.